La dejaron morir en lo alto de la montaña por la marca roja en su frente, sin saber que aquella media luna era el sello de un poder ancestral que salvaría a todo el pueblo. En las manos del guerrero yaqui que la rescató, la pequeña no solo encontró un padre, sino también su destino como la sanadora, que regresaría para curar a quienes la habían rechazado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En lo profundo de la Sierra Madre Occidental, donde las nubes acarician las cumbres y los pinos susurran secretos antiguos, existía un pequeño pueblo llamado San Lorenzo de los Pinos. Era un lugar de tradiciones arraigadas, de supersticiones transmitidas por generaciones, de miradas cautelosas ante lo diferente. Allí, en una noche de tormenta, cuando el viento azotaba los tejados de barro y la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas, nació Esperanza, hija de Lucía y Manuel Ortega. Y el llanto de la recién nacida se mezcló con el trueno, y cuando la partera la limpió y la envolvió en mantas, un silencio helado cayó sobre la habitación. Allí, en la frente de la pequeña, brillaba una marca rojiza en forma de media luna, tan definida como si hubiera sido pintada por manos invisibles. «Es la marca del diablo», susurró la partera, persignándose con manos temblorosas. Nunca había visto algo así. Lucía, aún débil por el parto, extendió los brazos para recibir a su hija, pero Manuel se interpuso. Sus ojos, oscuros y temerosos, se clavaron en la marca. «No podemos quedarnos con ella», sentenció con voz grave. «Traerá desgracia a nuestra familia, a todo el pueblo». «Es nuestra hija», suplicó Lucía, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro pálido. «No puedes hablar en serio». Pero la decisión estaba tomada. El pueblo entero se enteró antes del amanecer. El padre Sebastián, con el peso de años de superstición sobre sus hombros, no encontró palabras en la Biblia para contradecir lo que todos temían. Los ancianos recordaron historias de niños marcados que trajeron hambruna, enfermedad y muerte. 3 días después, cuando Lucía dormía sedada con hierbas para mitigar su dolor, Manuel envolvió a la pequeña en una manta delgada y subió por el sendero escarpado hacia las montañas sagradas. La colocó sobre una roca plana, expuesta al cielo, a los elementos. «Que los dioses decidan tu destino», murmuró, sin atreverse a mirarla por última vez. El llanto de la niña se perdió en el viento mientras Manuel descendía, su corazón tan pesado como las piedras que rodaban bajo sus pies. Esa misma noche, Raúl Ximénez, un guerrero yaqui de 40 años con el rostro marcado por cicatrices de antiguas batallas, seguía el rastro de un venado herido. Había dejado su comunidad hacía 5 inviernos, después de que la viruela se llevara a su esposa y a su hijo. Desde entonces, vivía en soledad, hablando solo con el viento y los espíritus de las montañas. El llanto le llegó como un susurro, casi irreal. Se detuvo, giró la cabeza, aguzó el oído. Allí estaba de nuevo, el inconfundible lamento de un recién nacido. Siguió el sonido hasta la roca plana. La pequeña apenas se movía ya, su piel azulada por el frío, pero sus pulmones aún luchaban, aún clamaban por vida. Raúl la tomó entre sus manos callosas y al ver la marca en su frente, contuvo el aliento. Entre su pueblo, aquella señal no era presagio de desgracia, sino todo lo contrario. Era la marca de Yolotli, el espíritu de la sanación, que elegía a sus mensajeros cada varias generaciones. Kuali, pequeña en lengua yaqui, susurró envolviéndola en su manta de piel. Los ciegos te abandonaron, pero los que vemos te hemos encontrado. La sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo el calor volvía lentamente a ese pequeño cuerpo. Bajo la luz de la luna, juró protegerla y enseñarle el camino de su pueblo, el valor de su don. Te llamarás Citlali,
decidió, nombrándola por la estrella que brillaba con más fuerza esa noche, porque incluso en la oscuridad más profunda, tu luz prevalecerá. Y así, lo que para unos fue motivo de rechazo, para Raúl fue señal de esperanza. Lo que un pueblo temió, otro lo veneraría. Mientras descendía hacia su cabaña con la niña firmemente sujeta, Raúl no podía imaginar cómo este encuentro cambiaría el destino de todos los que habitaban aquellas montañas sagradas. Los años pasaron con la gentileza del río que fluye entre piedras. La cabaña de Raúl, antes silenciosa y sombría, se llenó con los balbuceos y luego las risas de Citlali. El guerrero yaqui, que había jurado no volver a sentir tras perder a su familia, encontró en aquella niña una razón para despertar cada mañana. La pequeña creció fuerte como los árboles de la montaña. Su piel cobriza brillaba bajo el sol y sus ojos, negros como obsidiana, observaban todo con una curiosidad insaciable. La marca en su frente, lejos de desvanecerse, se había tornado más definida del color del atardecer en la sierra. Raúl le enseñó el lenguaje de los yaquis, las historias de su pueblo, cómo reconocer plantas medicinales y escuchar el susurro de los espíritus en el viento. Le contó sobre Yolotli, el espíritu sanador que la había marcado como suya. ¿Por qué me dejaron en la roca, papá?, preguntó Citlali una tarde cuando apenas tenía 5 años. Sus pequeñas manos jugaban con una muñeca de maíz que Raúl había tallado para ella. El guerrero se tensó. Había esperado esta pregunta, pero no tan pronto. Se sentó junto a ella, cerca del fuego que mantenía alejado el frío de la montaña. Hay personas que temen lo que no entienden, respondió con voz pausada. Tu marca es un don, pero ellos solo vieron peligro. ¿Me odiaban? Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. No, pequeña estrella, no sabían ver. Tú no naciste para ellos, naciste para nosotros. Citlali asintió, aparentemente satisfecha, pero Raúl sabía que aquella semilla de duda, una vez plantada, crecería con los años. Cuando Citlali cumplió 7 inviernos, Raúl finalmente decidió que era tiempo de presentarla ante los ancianos de su pueblo. La comunidad yaqui más cercana se encontraba a 2 días de camino, oculta en un valle fértil protegido por acantilados escarpados. Viajaron en silencio, la niña montada sobre los hombros de su padre adoptivo, maravillándose ante la inmensidad del mundo más allá de su montaña. Al atardecer del segundo día, divisaron las primeras casas, el humo de las fogatas elevándose hacia un cielo teñido de naranja. «Recuerda», dijo Raúl bajándola de sus hombros, «eres una bendición, no un castigo. Camina con la frente en alto». Los ojos de la comunidad cayeron inmediatamente sobre ellos. Primero con cautela, luego con asombro, al notar la marca en la frente de la niña. Los murmullos se extendieron como fuego en pradera seca. Doña Carmela, la curandera más anciana del pueblo, se abrió paso entre la multitud. Su rostro surcado por arrugas profundas como barrancos, se iluminó al ver a Citlali. «La han enviado», declaró con voz quebrada por la emoción. «Después de 4 generaciones, Yolotli nos ha enviado otra mensajera». Se arrodilló frente a la niña, tomó su pequeño rostro entre sus manos ásperas. «¿Cuál es tu nombre, hija del espíritu?» «Citlali», respondió ella sin apartar la mirada. La anciana sonrió. «Estrella, un nombre apropiado para quien guiará a nuestro pueblo en tiempos oscuros». Esa noche hubo celebración, tambores, cantos, danzas alrededor del fuego. Citlali observaba todo con ojos maravillados, apretando la mano de Raúl como si temiera que este mundo nuevo la arrastrara lejos de él. Más tarde, cuando la luna alcanzó su cenit, los ancianos se reunieron en consejo. Raúl fue convocado, pero Citlali debió quedarse fuera, dormitando junto al fuego bajo la vigilancia de niñas apenas mayores que ella. «Debe quedarse aquí»,
sentenció Tomás, el jefe del consejo. Una mensajera de Yolotli pertenece a su pueblo. Raúl negó con firmeza. La encontré, la crié, es mi hija. Es hija del espíritu, replicó doña Carmela. Necesita aprender nuestras tradiciones, nuestros rituales. Tú vives como un ermitaño, Raúl. ¿Qué futuro le ofreces? Las palabras se clavaron en su pecho como flechas certeras. ¿Qué futuro realmente? Una cabaña solitaria, una vida de caza y silencio. ¿Era suficiente para una niña destinada a la grandeza? Vendremos cada luna llena, propuso finalmente. Aprenderá de ustedes, pero vivirá conmigo hasta que sea lo bastante mayor para decidir su camino. Los ancianos, tras deliberar en susurros, aceptaron. Era un compromiso, no lo ideal, pero respetaban a Raúl, su valor en batallas pasadas, su conocimiento de las antiguas tradiciones. Al amanecer, mientras regresaban montaña arriba, Citlali tarareaba una canción aprendida la noche anterior. Su pequeño rostro reflejaba una alegría nueva, como si hubiera encontrado una pieza perdida de sí misma. «¿Volveremos, verdad?», preguntó, mirando hacia atrás por sobre su hombro. «Cada luna llena», prometió Raúl, con una mezcla de orgullo y temor en el corazón. Sabía que cada visita la alejaría un poco más de él, la acercaría a un destino que tal vez no incluía a un viejo guerrero solitario. Los años siguientes fluyeron como agua entre las piedras del río, a veces tranquilos, a veces turbulentos. Tal como había prometido, Raúl llevaba a Citlali al pueblo yaqui cada luna llena. La niña aprendía con avidez todo lo que doña Carmela le enseñaba, el nombre de cada planta medicinal, las oraciones a los espíritus, los cantos de curación que debían entonarse al amanecer, cuando la frontera entre los mundos era más delgada. A los 12 años, Citlali ya no era la pequeña asustadiza que se aferraba a la mano de Raúl. Se había convertido en una joven de mirada firme y manos hábiles. Su cabello negro y largo caía como cascada sobre su espalda, adornado con cuentas de madera que tintineaban cuando caminaba. La marca en su frente, ahora de un rojo profundo, parecía brillar cuando la luz del sol la tocaba directamente. Pero mientras Citlali florecía, Raúl envejecía. Las duras inviernos en la montaña habían dejado huella en su cuerpo. Sus articulaciones crujían como ramas secas y una tos persistente lo atormentaba cuando el frío era más intenso. Una noche, tras regresar de una de sus visitas al pueblo, Citlali encontró a Raúl tumbado junto al fuego, temblando violentamente a pesar de las pieles que lo cubrían. Su frente ardía y sus labios, cuarteados y pálidos, murmuraban palabras incomprensibles. «Padre», susurró ella, arrodillándose a su lado. «Estoy aquí. Te pondré bien». Con manos temblorosas pero decididas, preparó las hierbas que doña Carmela le había enseñado a usar. Machacó corteza de sauce para la fiebre, hizo una infusión de gordolobo para la tos. Durante 3 días y 3 noches no se apartó de su lado, cambiando compresas húmedas sobre su frente, susurrando cantos de sanación que parecían vibrar en el aire de la cabaña. Al cuarto amanecer, Raúl abrió los ojos. La fiebre había cedido y su respiración, aunque aún débil, era más regular. «Citlali», murmuró con voz ronca, «mi pequeña estrella». Ella sonrió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Creí que te perdería». «No aún», respondió él intentando incorporarse. «El espíritu de la montaña todavía no me llama». Pero ambos sabían que algo había cambiado. La enfermedad había revelado una verdad que ambos evitaban. Raúl no era inmortal, y algún día, quizás no muy lejano, Citlali tendría que continuar sola. Fue durante ese mismo año cuando comenzaron los sueños. Citlali despertaba en mitad de la noche, jadeando, con la marca en su frente ardiendo como si alguien hubiera presionado un carbón encendido contra su piel. «Veo un pueblo»,
le contó a Raúl una mañana mientras recogían bayas silvestres. Veo a niños enfermos, a madres llorando. Hay una peste, una sombra que se extiende sobre las casas. Raúl dejó su canasto a un lado y la miró con intensidad. ¿Reconoces el lugar? Ella negó. Pero sé que debo ir allí. Xolotl me está llamando. El guerrero suspiró. Había temido este momento desde que encontró a la niña sobre la roca, el momento en que el espíritu reclamaría lo que era suyo. ¿Cómo sabremos dónde es? Lo sabré, respondió ella con una seguridad que hizo que su corazón se encogiera de orgullo y miedo a partes iguales. En la siguiente luna llena, Citlali compartió sus visiones con el Consejo de Ancianos. Doña Carmela asintió con solemnidad. «Ha comenzado», declaró. «El llamado. Debes prepararte, hija de Xolotl». «¿Prepararse para qué?», preguntó Raúl, aunque ya conocía la respuesta. «Para cumplir su destino», respondió la anciana. «Para llevar sanación donde hay desesperanza, para enfrentar la oscuridad que siempre busca extinguir la luz». Durante las semanas siguientes, doña Carmela intensificó la instrucción de Citlali. Le enseñó rituales más complejos, le confió secretos transmitidos solo a los elegidos por el espíritu. Le entregó un collar con un colgante de jade tallado en forma de luna creciente, idéntico a la marca de su frente. «Esto te protegerá», le dijo, colocándoselo alrededor del cuello. «Cuando te sientas perdida, cuando dudes, tócalo y recuerda quién eres». Mientras tanto, en San Lorenzo de los Pinos, la vida había seguido su curso. Lucía nunca se recuperó del todo tras la pérdida de su hija. Su mirada quedó permanentemente fija en el horizonte, como si esperara que en cualquier momento la niña regresara caminando por el sendero de la montaña. Manuel se endureció, se volvió taciturno, un hombre de pocas palabras y muchos remordimientos. Y entonces llegó la enfermedad. Comenzó con los más pequeños, fiebre alta, una erupción que se extendía desde el pecho hasta el rostro, dificultad para respirar. En pocas semanas, la mitad del pueblo estaba postrado. El médico de la región, un hombre de ciencia que desdeñaba las supersticiones locales, no encontraba cura ni explicación. «Es un castigo», susurraban algunos, «por la niña que abandonamos». Lucía, escuchando estos murmullos, sentía que su corazón se partía cada día un poco más. Cada noche rezaba, no a los santos de la iglesia, sino a los antiguos espíritus de la montaña. «Devuélvanme a mi hija», suplicaba, «o llévennos a todos». Lo que nadie en San Lorenzo sospechaba era que, en ese preciso momento, a varios días de camino, Citlali despertaba sobresaltada, con la marca ardiendo y un nombre en los labios, el nombre de un pueblo que nunca había visitado, pero que la llamaba con la fuerza de un grito en la noche. «San Lorenzo de los Pinos», repitió Citlali por tercera vez, sus ojos fijos en el horizonte como si pudiera ver más allá de las montañas, más allá del tiempo mismo. «Allí es donde debo ir». Raúl, sentado junto al fuego que luchaba contra el frío del amanecer, sintió que su sangre se helaba. No era posible. De todos los lugares en la vasta sierra, el espíritu había elegido precisamente el pueblo que la había rechazado, que la había condenado a morir sobre una roca fría. «¿Estás segura?», preguntó, aunque conocía la respuesta. Citlali nunca hablaba con duda cuando se trataba de sus visiones. «Tan segura como que el sol sale por el este», respondió ella, frotándose distraídamente la marca en su frente. «Veo rostros febriles, escucho llantos. Hay niños, muchos niños enfermos, y una mujer». Se detuvo frunciendo el ceño. «Una mujer que mira hacia la montaña cada atardecer». Raúl se levantó, su decisión tomada. «Iré contigo». Citlali negó con la cabeza. «Este es mi camino, padre. Lo has sabido desde que me encontraste». «Y tú sabes que no te dejaré recorrerlo sola», replicó él,
con la mandíbula tensa. «No importa hacia dónde te lleve Yolotli, mis pasos irán detrás de los tuyos». Ella sonrió, sus ojos brillantes de emoción contenida. Sabía que era inútil discutir con Raúl cuando adoptaba ese tono. Además, aunque se sentía preparada para enfrentar su destino, la idea de hacerlo junto a su padre adoptivo le daba una seguridad que agradecía en silencio. Partieron 2 días después, tras consultar con doña Carmela y los ancianos del consejo. La curandera les entregó hierbas, cataplasmas preparadas y amuletos de protección. «Lo que enfrentarán no es solo una enfermedad del cuerpo», advirtió la anciana. «Es también una enfermedad del espíritu. Un pueblo que rechaza a los mensajeros de Yolotli es un pueblo que ha olvidado escuchar a la tierra, a los ancestros». El camino hacia San Lorenzo era arduo, atravesando barrancos profundos y laderas escarpadas. Citlali avanzaba con determinación, como si una fuerza invisible tirara de ella. Raúl la seguía en silencio, dividido entre el orgullo de ver a su pequeña estrella brillar con luz propia y el temor de lo que encontrarían al final del sendero. Al tercer día de viaje, acamparon en un claro junto a un arroyo cristalino. Mientras Raúl preparaba una fogata, Citlali se arrodilló en la orilla del agua, observando su reflejo. La marca en su frente parecía palpitar con vida propia. «¿Y si no me aceptan?», preguntó en voz baja, tan baja que por un momento Raúl creyó que hablaba con el arroyo, no con él. «¿Y si me rechazan de nuevo?». El guerrero dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro. «Entonces regresaremos a las montañas, a nuestro hogar. Pero no ocurrirá». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque la desesperación cambia a las personas», respondió con gravedad. «Y porque tu luz es demasiado fuerte para ser ignorada 2 veces». Citlali asintió, pero Raúl notó que sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba el colgante de jade que doña Carmela le había dado. La noche antes de llegar a San Lorenzo, Citlali tuvo otro sueño, más vívido que los anteriores. Vio a una mujer sentada junto a la ventana de una casa pequeña, sus ojos hinchados de tanto llorar fijos en la montaña. Vio a un hombre trabajando en el campo, con la espalda encorvada no solo por el esfuerzo, sino por el peso invisible de la culpa. Y vio a un sacerdote de rodillas frente a un altar, rogando por un milagro que creía imposible. Despertó sobresaltada, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Son mis padres», susurró, aunque Raúl dormía y no podía escucharla. «Los que me dejaron en la roca. Están sufriendo». Al amanecer, con el corazón dividido entre el deseo de sanar y el miedo al rechazo, continuaron su camino. A media mañana, desde lo alto de una colina, divisaron por fin San Lorenzo de los Pinos. Era un pueblo más grande de lo que Citlali había imaginado, con casas de adobe dispuestas en torno a una plaza central, donde se alzaba una iglesia de piedra gris. Pero incluso desde la distancia, podían percibir que algo no estaba bien. No había niños jugando en los caminos, ni mujeres lavando ropa junto al pozo. Las puertas y ventanas permanecían cerradas a pesar del buen tiempo, y un silencio sepulcral envolvía el lugar como una mortaja. «La enfermedad», murmuró Citlali, «ha empeorado». Descendieron con cautela. A medida que se acercaban, el olor a enfermedad, a hierbas quemadas y a miedo se hacía más intenso. Raúl, instintivamente, se colocó delante de Citlali, como si pudiera protegerla de lo invisible. En la entrada del pueblo, un hombre montaba guardia con un rifle antiguo en las manos. Al verlos acercarse, alzó el arma con nerviosismo. «¡Alto ahí!», gritó. «No pueden entrar, hay enfermedad». Citlali dio un paso al frente, apartando suavemente a Raúl. La marca en su frente parecía resplandecer bajo la luz del mediodía. «Lo sabemos», dijo con voz clara y firme. «Hemos venido a ayudar». El hombre bajó ligeramente el rifle, sus ojos fijos en la marca. «¿Qué es eso en tu frente, muchacha?» «Es la señal de Yolotli», respondió ella. 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 «Es la señal de Yolotli», res
el Espíritu Sanador me ha enviado. Un destello de esperanza, frágil como una llama en medio del viento, apareció en los ojos cansados del guardián. ¿Puedes curar a los enfermos? «Puedo intentarlo», respondió Citlali con honestidad. «Si me permiten entrar». El hombre dudó un instante más, luego bajó el arma por completo y se hizo a un lado. «Que Dios te acompañe, niña. Si has venido a ayudar, nadie aquí te lo impedirá». Mientras cruzaban la entrada al pueblo, Raúl mantuvo una mano sobre el cuchillo en su cinturón. No confiaba en la aparente bienvenida. Sabía que el miedo podía transformar a las personas, volverlas impredecibles. Y este era el mismo lugar que había abandonado a Citlali para que muriera, solo porque era diferente. «Ten cuidado», le susurró a su hija. «No todos verán tu don como una bendición». Citlali asintió, pero sus ojos ya estaban fijos en las casas que se alineaban frente a ellos, en las ventanas entreabiertas desde donde ojos febriles y desesperados comenzaban a observarla. «He venido a casa», murmuró, y la seguridad en su voz hizo que Raúl sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El pueblo de San Lorenzo parecía un lugar abandonado por la esperanza. Las calles vacías, el silencio roto apenas por gemidos que escapaban de algunas casas, el olor penetrante a hierbas quemadas mezclado con el inconfundible aroma de la enfermedad. Citlali avanzaba como en trance, guiada por una fuerza que Raúl no podía ver, pero sí sentir, como una corriente invisible que los arrastraba hacia el centro del sufrimiento. En la plaza del pueblo, frente a la iglesia de piedra gris, un grupo de ancianos se había reunido alrededor de una fogata donde quemaban ramas de pirul y copal, un antiguo ritual para espantar a los malos espíritus. Al ver a los recién llegados, uno de ellos, un hombre encorvado con el rostro surcado por el tiempo, se incorporó con dificultad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz quebrada por la edad y el cansancio. Antes de que Raúl pudiera responder, Citlali dio un paso adelante. La luz del mediodía caía directamente sobre ella, haciendo brillar la marca en su frente como si fuera una pequeña llama encarnada en su piel. «Me llamo Citlali», respondió con voz clara. «Vengo a ayudar». El anciano entrecerró los ojos estudiando la marca. Un murmullo se extendió entre los presentes. «¿Eres curandera?», preguntó otro de los ancianos con evidente escepticismo. «Soy mensajera de Yolotli, el espíritu sanador», respondió ella sin titubear. Una mujer se adelantó entonces, su rostro tenso por la preocupación. «Mi nieto está ardiendo en fiebre desde hace 3 días. El médico lo ha dado por perdido. Si realmente puedes ayudar, te lo suplico, ven conmigo». Raúl observó cómo Citlali asentía con serenidad, como si hubiera estado esperando precisamente esta invitación. La siguió en silencio mientras la mujer los guiaba hacia una casa pequeña cerca del límite del pueblo. Dentro, el aire era denso, casi irrespirable. Un niño de unos 5 años yacía sobre un petate, su piel cubierta por una erupción rojiza, su respiración superficial y agitada. Junto a él, una joven madre sollozaba en silencio, sus manos entrelazadas en una plegaria desesperada. Citlali se arrodilló junto al niño, colocando una mano sobre su frente ardiente. Cerró los ojos, y Raúl pudo ver cómo la marca en su frente palpitaba al ritmo de un corazón invisible. «Necesito agua fresca», dijo sin abrir los ojos. «Y mi bolsa de hierbas». Raúl se apresuró a entregarle lo que pedía. Con movimientos precisos, Citlali machacó hojas de toronjil y corteza de sauce, mezclándolas con agua. Mientras trabajaba, comenzó a cantar en voz baja, una melodía antigua que doña Carmela le había enseñado, un llamado a Yolotli para que guiara sus manos. Aplicó la mezcla sobre el pecho y la frente del niño, sin dejar de cantar. Luego, sacó de su bolsa una pequeña calabaza que contenía un líquido ambarino
y vertió unas gotas entre los labios resecos del pequeño. «Ahora debemos esperar», dijo finalmente, sentándose sobre sus talones, «y rezar». Las horas pasaron con lentitud. El sol comenzó su descenso hacia el oeste, tiñendo el cielo de tonos cobrizos. Citlali no se movió del lado del niño, cambiando compresas, aplicando más del líquido ambarino cuando era necesario, cantando incansablemente. Al caer la noche, cuando la primera estrella apareció en el firmamento, el niño abrió los ojos. La fiebre había cedido, y aunque seguía débil, su respiración se había normalizado. «Mamá», llamó con voz ronca, extendiendo una mano hacia la joven que no se había apartado de su lado. La noticia corrió como fuego en pradera seca. Antes de que amaneciera, una fila de personas aguardaba fuera de la casa donde Citlali y Raúl habían sido alojados. Madres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, jóvenes con la mirada nublada por la fiebre. Durante 7 días, Citlali trabajó sin descanso. Sus manos se movían de un enfermo a otro, aplicando ungüentos, preparando infusiones, vendando heridas. Raúl la asistía en silencio, admirando la transformación de su pequeña estrella en una llama que ardía con luz propia, iluminando la oscuridad que había cubierto a San Lorenzo. Pero incluso las estrellas más brillantes necesitan descanso. Al atardecer del 7º día, Citlali se desplomó agotada. Raúl la llevó en brazos hasta el lecho improvisado en la casa que les habían cedido, preocupado por la palidez de su rostro. «Has hecho suficiente, pequeña», le susurró, colocando una manta sobre su cuerpo exhausto. «Descansa ahora». Mientras Citlali dormía, Raúl salió a la puerta de la casa. La gente seguía reunida afuera, pero ya no con desesperación, sino con reverencia. Una reverencia que, sospechaba, podría tornarse peligrosa si se malinterpretaba. «Necesita descansar», les dijo con firmeza. «Mañana continuará». La multitud se dispersó con reluctancia. Cuando casi todos se habían marchado, Raúl notó a una mujer que permanecía inmóvil a cierta distancia. Su rostro, iluminado apenas por la luz de la luna, mostraba una expresión indescifrable, mezcla de anhelo y miedo. «¿Necesita algo, señora?», preguntó, acercándose a ella. La mujer dio un respingo, como si la hubieran sacado de un trance. «Esa marca», murmuró, «la marca en la frente de la curandera. ¿Desde cuándo la tiene?». Raúl sintió que su corazón se aceleraba. «Desde siempre», respondió con cautela. «Nació con ella». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «¿Dónde la encontró? Por favor, necesito saberlo». Un escalofrío recorrió la espalda de Raúl. Esta mujer, con su mirada desesperada y sus manos temblorosas, solo podía ser una persona. «Lucía», dijo una voz detrás de ellos, «vuelve a casa, es tarde». Un hombre se acercaba, su figura alta recortada contra el cielo nocturno. Raúl se tensó, instintivamente llevando una mano hacia su cuchillo. «Manuel», respondió la mujer sin apartar la mirada de Raúl. «Este hombre sabe algo de nuestra hija, lo presiento». El recién llegado se detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos, oscuros y hundidos, se clavaron en Raúl con una intensidad abrasadora. «¿De qué está hablando?», exigió saber, su voz áspera como piedra contra piedra. Raúl miró a la pareja, evaluando la situación. Estos eran los padres que habían abandonado a Citlali, que la habían dejado morir sobre una roca fría. La ira ardió en su pecho, pero entonces recordó las palabras de doña Carmela. «El odio es una carga demasiado pesada para un corazón que busca sanar. La encontré hace 15 inviernos», dijo finalmente, cada palabra medida. «En una roca, en la montaña. Estaba a punto de morir». Un sollozo escapó de la garganta de Lucía.
Manuel palideció apoyándose contra la pared más cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Está viva?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Mi bebé está viva? Raúl asintió lentamente. Está más que viva. Es Citlali, la curandera que ha venido a salvar a su pueblo. El silencio que siguió a las palabras de Raúl fue tan denso que casi podía tocarse. Lucía se había llevado las manos al rostro, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Manuel permanecía inmóvil, como una estatua tallada en piedra oscura, sus ojos fijos en algún punto invisible más allá de Raúl. «Quiero verla», susurró finalmente Lucía, dejando caer las manos. «Por favor». Raúl negó con la cabeza. «Está agotada. Ha estado curando a su gente sin descanso durante días. Mañana, cuando despierte, le contaré lo que sé. La decisión será suya». «Es nuestra hija», protestó Manuel, su voz áspera por la emoción contenida. «No», respondió Raúl con firmeza pero sin hostilidad. «Dejó de serlo en el momento en que la abandonaron en la montaña. Ahora es hija del espíritu, y mía por elección, no por sangre, sino por amor». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de dolor en los rostros de Manuel y Lucía. Pero no protestaron más. La verdad, por dura que fuera, era innegable. «Vuelvan mañana», concedió Raúl, suavizando ligeramente su tono. «Hablaré con ella». Cuando la pareja se alejó, Raúl permaneció un momento en la puerta, observando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con intensidad sobre San Lorenzo, como si el firmamento entero fuera testigo de esta reunión que el destino había tejido con hilos invisibles. Dentro de la casa, Citlali dormía profundamente. Raúl se sentó junto a ella, observando su rostro sereno. ¿Cómo decirle que aquellos que la habían rechazado por su marca ahora anhelaban reclamarla como suya? ¿Cómo protegerla del dolor sin impedirle tomar sus propias decisiones? Al amanecer, Citlali despertó renovada. Sus ojos brillaban con la claridad que sigue al descanso profundo, y la marca en su frente parecía más definida que nunca, como si el sueño hubiera fortalecido su conexión con Xolotli. «Hay algo que debo decirte», comenzó Raúl, mientras compartían una infusión de hierbas junto al fuego recién avivado. Citlali lo miró con atención, percibiendo la gravedad en su voz. «Te escucho, padre». Raúl inhaló profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Anoche, mientras dormías, conocí a tus padres de sangre». La taza en manos de Citlali se detuvo a medio camino hacia sus labios. Sus ojos, fijos ahora en Raúl, reflejaban una mezcla de emociones: sorpresa, confusión, un destello de algo que podría ser miedo o anhelo. «¿Mis padres?», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extraño. «¿Están aquí, en San Lorenzo?». Raúl asintió. «La mujer que te llevó en su vientre se llama Lucía. El hombre, Manuel. Quieren verte». Citlali dejó la taza sobre el suelo de tierra, sus manos repentinamente inestables. «¿Por qué me abandonaron?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por miedo», respondió Raúl con honestidad. «Por ignorancia. Vieron tu marca como una maldición, no como el don que es». Un silencio denso se instaló entre ellos. Citlali se tocó instintivamente la frente, trazando con los dedos el contorno de la media luna rojiza que la marcaba desde el nacimiento. «¿Quieres verlos?», preguntó finalmente Raúl, intentando mantener su voz neutral a pesar del nudo que sentía en la garganta. Citlali lo miró, y en sus ojos Raúl vio la misma determinación que mostraba cuando se enfrentaba a los enfermos más graves. «Sí», respondió, «pero no como su hija perdida, como lo que soy, mensajera de Xolotli y tu hija, padre, por elección y por amor». Raúl sintió que su corazón se expandía con un orgullo que apenas podía contener. Extendió una mano y acarició la mejilla de Citlali con ternura.
Siempre serás mi pequeña estrella, murmuró. Pase lo que pase. El encuentro se produjo al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y la marca en la frente de Citlali brillaba con mayor intensidad. Raúl había dispuesto que se realizara en un espacio neutral, el atrio de la iglesia, bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Lucía y Manuel llegaron primero. Ella vestía su mejor rebozo. Él, una camisa limpia que destacaba contra su piel curtida por años de trabajo bajo el sol. Ambos mostraban en sus rostros la tensión de quien se prepara para un juicio del que depende su vida. Cuando Citlali apareció, caminando con Raúl a su lado, un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había congregado discretamente alrededor. La joven curandera, con su vestido sencillo de algodón blanco y su cabello recogido en una trenza adornada con cintas rojas, emanaba una autoridad serena que contrastaba con su juventud. Se detuvo frente a Lucía y Manuel, observándolos con ojos que no revelaban ni rencor ni afecto, solo una curiosidad casi clínica. «Mi nombre es Citlali», dijo con voz clara. «Significa estrella en la lengua del hombre que me rescató de la muerte y me crió como suya». Lucía dio un paso adelante, sus manos extendidas en un gesto suplicante. «Yo te di a luz», respondió con voz temblorosa. «Te llevé en mi vientre durante 9 lunas. Eres mi hija, mi sangre». «La sangre no es lo único que define a una familia», replicó Citlali sin dureza. «Son las decisiones que tomamos, el amor que ofrecemos o negamos». Manuel, que hasta entonces había permanecido ligeramente rezagado, se adelantó también. Su rostro, normalmente severo, mostraba ahora una vulnerabilidad que lo transformaba. «Cometimos un error terrible», admitió, su voz quebrada por la emoción. «No hay día en que no hayamos lamentado haberte abandonado. Si pudiéramos volver atrás». «No podemos volver atrás», lo interrumpió Citlali. «El pasado es como la huella en la arena. Una vez que la ola pasa, desaparece. Solo podemos mirar hacia adelante». Lucía sollozó abiertamente ahora, sus hombros sacudidos por el llanto. «¿Nos perdonarás algún día?», preguntó entre lágrimas. Citlali guardó silencio un momento, como si consultara con una voz interior. Luego, con un movimiento fluido, se acercó a Lucía y tomó sus manos entre las suyas. «No he venido a San Lorenzo a buscar perdón ni venganza», dijo suavemente. «He venido a sanar, y sanar significa aceptar el pasado sin dejar que nos encadene. Significa reconocer el dolor sin permitir que nos defina». Levantó una mano y en un gesto que sorprendió a todos los presentes, incluso a Raúl, tocó la frente de Lucía con la misma delicadeza con que tocaba a los enfermos. «Te libero de la culpa», murmuró, «y me libero del resentimiento». Algo pareció cambiar en el aire alrededor de ellos, como si una carga invisible hubiera sido levantada. Lucía dejó de llorar, sus ojos fijos en los de Citlali con asombro y gratitud. Manuel, incapaz de contener más su emoción, se arrodilló frente a la joven, inclinando la cabeza en un gesto de absoluta contrición. Raúl observaba la escena con sentimientos encontrados. Orgullo por la sabiduría y compasión de su hija, temor ante la posibilidad de perderla y una extraña paz al comprender que sin importar lo que sucediera, Citlali había encontrado su propio camino, tal como siempre estuvo destinada a hacer. El momento de comunión fue interrumpido por gritos provenientes de una de las casas cercanas. Una mujer salió corriendo, su rostro desencajado por el pánico. «Mi esposo», clamaba, «está muriendo. Por favor, curandera, ayúdalo». Citlali se volvió inmediatamente hacia la mujer, toda su atención enfocada ahora en su llamado como sanadora. «Vamos», dijo simplemente, alejándose de Lucía y Manuel sin más palabras.
Mientras se dirigía hacia la casa de donde provenían los gritos, Raúl a su lado como siempre, Citlali comprendió que su destino en San Lorenzo apenas comenzaba a revelarse, y que este destino no estaba atado al pasado, a los padres que la habían abandonado, sino al presente, a las vidas que podía tocar con su don. La marca en su frente ardía como una pequeña llama, guiándola hacia donde era más necesaria. Los días en San Lorenzo se convirtieron en semanas. La epidemia, aunque todavía presente, comenzaba a ceder ante los esfuerzos incansables de Citlali. Sus manos, guiadas por el espíritu de Xolotli, parecían obrar milagros donde la medicina tradicional había fracasado. La marca en su frente, antes motivo de rechazo y temor, era ahora vista con reverencia, casi con devoción. Cada mañana una fila de personas aguardaba frente a la pequeña casa que el pueblo había cedido a la curandera y a Raúl. Madres con niños febriles, ancianos con dolencias crónicas, jóvenes debilitados por la enfermedad. Y Citlali los atendía a todos, sin distinción, su energía aparentemente inagotable. Pero Raúl, que la conocía mejor que nadie, podía ver el costo. Cada noche, cuando finalmente quedaban solos, notaba cómo su pequeña estrella se apagaba un poco, consumida por el esfuerzo de cargar con el sufrimiento ajeno. A veces la encontraba llorando en silencio, agotada no solo físicamente, sino también en espíritu. «No puedes salvarlos a todos», le dijo una noche, mientras la arropaba como cuando era niña. «Ni siquiera los mensajeros de Xolotli son omnipotentes». Citlali asintió, pero en sus ojos ardía una determinación que Raúl conocía demasiado bien. «Mientras haya uno que pueda ser salvado, debo intentarlo». Su relación con Lucía y Manuel había evolucionado hacia un respeto cauteloso. No era la reunión familiar que ellos habían soñado, pero tampoco el rechazo que habían temido. Citlali los trataba con la misma amabilidad que ofrecía a todos en el pueblo, aunque mantenía una distancia emocional que resultaba evidente. Lucía visitaba la casa cada tarde, trayendo comida recién preparada o simplemente sentándose a observar a Citlali mientras trabajaba. No exigía reconocimiento ni afecto, parecía contentarse con estar cerca de la hija que había creído perdida para siempre. Manuel, por su parte, se mantenía más distante, quizás aún abrumado por la culpa. Fue durante una de estas visitas silenciosas cuando el padre Sebastián, el sacerdote del pueblo, se presentó en la casa. Era un hombre delgado, de rostro ascético y ojos que habían visto demasiado sufrimiento en sus años de servicio. «Quisiera hablar con la curandera», anunció, su mirada alternando entre Raúl y Lucía, como si no supiera a quién dirigirse realmente. Raúl se tensó instintivamente. Aunque el sacerdote no había mostrado hostilidad hacia Citlali, tampoco había visitado la casa hasta ahora. Su ausencia había sido notoria, considerando que prácticamente todo el pueblo había buscado la ayuda de la joven sanadora. «Está descansando», respondió con cautela. «Ha estado atendiendo enfermos desde el amanecer». «Es importante», insistió el padre Sebastián. «Se trata del bien de todo San Lorenzo». En ese momento, la cortina que separaba la habitación principal de la pequeña alcoba se descorrió y Citlali apareció. A pesar del cansancio visible en su rostro, se mantenía erguida, con una dignidad que parecía emanar de la marca en su frente, ahora brillante como un rubí bajo la luz de las lámparas de aceite. «Lo escucho, padre», dijo con voz clara. El sacerdote la miró directamente y algo en su expresión cambió, como si estuviera viendo a Citlali realmente por primera vez. «El obispo vendrá a San Lorenzo en 3 días», anunció. «Ha oído hablar de tus curaciones. Quiere verte». Raúl dio un paso adelante, colocándose junto a Citlali en un gesto protector. «¿Con qué propósito?».
El padre Sebastián dudó, sus manos entrelazadas frente a su pecho en un gesto nervioso, para determinar si lo que haces viene de Dios o de otras fuerzas. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Citlali no mostró sorpresa ni temor, su rostro sereno como la superficie de un lago en calma. ¿Y usted qué cree, padre?, preguntó suavemente. El sacerdote bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Yo he visto a niños que estaban al borde de la muerte sonreír de nuevo. He visto a ancianos que apenas podían caminar volver a sus labores. Si esto no es obra de Dios, entonces ya no sé reconocer su mano. Citlali sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Raúl había visto en su rostro en días. Entonces no hay nada que temer, dijo con sencillez. Recibiré al obispo y responderé a sus preguntas. La verdad no teme a la luz. Cuando el padre Sebastián se marchó, Lucía se acercó a Citlali, la preocupación evidente en su rostro. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó. El obispo tiene poder para declararte, para acusarte de brujería, completó Citlali con calma. No sería la primera vez que el miedo convierte lo desconocido en amenaza. Raúl apretó los puños, una furia antigua encendiéndose en su pecho. No permitiré que te hagan daño. Si es necesario, nos marcharemos esta misma noche. Citlali negó con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos como fuego contenido. No huiré, padre. Vinimos a San Lorenzo por una razón. La enfermedad aún no ha sido completamente vencida y además se tocó la marca en la frente, un gesto que había vuelto habitual cuando reflexionaba. Siento que hay algo más que debo hacer aquí, algo que aún no he descubierto. El día de la llegada del obispo, San Lorenzo amaneció envuelto en una niebla espesa que descendía desde las montañas como un manto fantasmal. Los habitantes del pueblo, normalmente ocupados en sus labores desde temprano, permanecían recluidos en sus casas, asomándose ocasionalmente por las ventanas con expresiones de expectación y temor. Citlali se despertó antes del alba. Raúl la encontró sentada junto al fuego, sus manos ocupadas en machacar hierbas en un mortero de piedra, su rostro sereno a pesar de la tensión que flotaba en el aire. «No tienes que enfrentarte a esto sola», le dijo, sentándose frente a ella. «Estaré a tu lado en todo momento». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos a pesar del cansancio. «Lo sé, padre, siempre has estado ahí, desde que me encontraste en la roca». A media mañana, el sonido de cascos y ruedas anunció la llegada de la comitiva. El obispo, don Alonso Méndez y Ruiz, era un hombre corpulento de unos 60 años, con el rostro severo enmarcado por una barba canosa perfectamente recortada. Lo acompañaban 2 sacerdotes más jóvenes y un escribano que cargaba un pesado libro encuadernado en cuero. La iglesia de San Lorenzo, normalmente un lugar tranquilo, se había transformado. Velas de cera de abeja ardían en cada altar, incienso flotaba en el aire y los bancos de madera gastada habían sido dispuestos en semicírculo frente al altar mayor, donde se había colocado una silla que semejaba un trono para el obispo. Raúl observaba todo con desconfianza, su mano nunca lejos del cuchillo que llevaba oculto bajo la camisa. Había visto demasiado a lo largo de su vida para confiar en hombres que reclamaban hablar en nombre de poderes invisibles. Citlali, en cambio, mostraba una calma casi sobrenatural. Vestía sencillamente con un huipil blanco bordado con flores rojas que Lucía le había obsequiado. Su cabello, recogido en una trenza adornada con cintas del mismo color, caía sobre su espalda como una cascada oscura. La marca en su frente, expuesta sin intentar ocultarla, parecía brillar con luz propia bajo las velas de la iglesia. El pueblo entero se había congregado, algunos por curiosidad,
otros por lealtad hacia la joven que había salvado tantas vidas. Manuel y Lucía se sentaron en primera fila, sus rostros tensos, reflejando un miedo que iba más allá de la preocupación común. «Estamos aquí», comenzó el obispo con voz resonante, «para examinar la naturaleza de los actos realizados por esta joven, a quien llaman curandera». Su mirada se posó en Citlali, evaluándola como quien examina un objeto extraño. «Acércate, hija». Citlali avanzó con paso firme hasta el centro del semicírculo. La marca en su frente captó inmediatamente la atención del obispo, cuyas cejas se elevaron en un gesto de sorpresa. «¿Qué es eso que llevas en la frente?», preguntó, señalando con un dedo donde brillaba un anillo de oro con una amatista. «Es la marca con la que nací», respondió Citlali con serenidad. «Mi pueblo la reconoce como el signo de Yolotli, el espíritu sanador». Un murmullo recorrió la iglesia. El obispo frunció el ceño, haciendo una señal a uno de los sacerdotes, quien se apresuró a tomar notas en un cuaderno. «Tu pueblo». La voz del obispo adquirió un tono más afilado. «¿No naciste en San Lorenzo?». «Nací aquí», respondió ella, «pero fui abandonada en la montaña por miedo a esta marca. Me rescató y crió un guerrero yaqui que vio en mí lo que otros no pudieron ver. Un don, no una maldición». El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Muchos bajaron la mirada, recordando aquellos días oscuros cuando la superstición gobernaba sus decisiones. Lucía sollozaba silenciosamente, mientras Manuel mantenía la cabeza baja, como si el peso de la vergüenza fuera demasiado para soportarlo. «¿Y dices que curas con la ayuda de espíritus?», continuó el obispo, su voz cargada de escepticismo. «Curo con lo que me ha sido enseñado», respondió Citlali, «con el conocimiento de las plantas que mi padre adoptivo y la curandera de su pueblo me transmitieron, con la sabiduría que viene de escuchar a la tierra, al viento, al agua, a lo que algunos llaman espíritus, otros llaman la creación de Dios». El obispo se reclinó en su asiento, estudiándola con intensidad. «¿Has realizado algún ritual que pueda considerarse contrario a la fe de la Santa Iglesia?». Citlali sostuvo su mirada sin pestañear. «He cantado canciones antiguas que ayudan a los enfermos a encontrar paz. He quemado hierbas cuyo humo purifica el aire y calma la mente. He rezado a mi manera por la sanación de quienes sufren. Si esto es contrario a su fe, entonces no comprendo una fe que rechaza la sanación». La tensión era palpable. Raúl dio un paso adelante, incapaz de contenerse más, pero Citlali lo detuvo con un gesto sutil. Fue entonces cuando una mujer se levantó entre la multitud. Era doña Teresa, la esposa del herrero, quien hasta hacía una semana había estado postrada con fiebres tan altas que nadie daba un peso por su vida. «Yo estaba muriendo», dijo con voz trémula pero decidida. «El padre Sebastián ya me había dado la extrema unción. Mi esposo había encargado mi ataúd. Y entonces esta niña vino, con sus manos que parecen benditas y sus hierbas que saben a vida. No sé si fue Dios o los espíritus, pero estoy aquí, de pie, respirando el aire que creí nunca volvería a respirar». Otros se pusieron de pie, uno tras otro. El panadero, cuya hija había estado ciega por la enfermedad hasta que Citlali aplicó un ungüento en sus ojos. El viejo carpintero, que había recuperado el uso de sus manos paralizadas. El niño, que todos habían dado por perdido, ahora corriendo entre los bancos con la energía propia de su edad. El obispo observaba con expresión indescifrable, sus dedos tamborileando sobre el reposabrazos de la silla. Finalmente levantó una mano, pidiendo silencio. «La Iglesia reconoce el don de sanación como una gracia divina», dijo lentamente, «pero también advierte contra las falsas profecías y los engaños del maligno». Se puso de pie, acercándose a Citlali
hasta quedar frente a ella. Demuéstrame, aquí y ahora, que tu poder viene de Dios. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. ¿Cómo podía demostrarse el origen de un don tan misterioso como la sanación? Raúl se tensó, listo para intervenir si fuera necesario. Citlali, sin embargo, no mostró temor ni duda. Con un movimiento fluido, se arrodilló frente al obispo y tomó sus manos entre las suyas. La acción sorprendió a todos, incluyendo al propio prelado, que intentó retroceder, pero se detuvo al sentir algo extraño. La marca en la frente de Citlali brillaba ahora con una intensidad casi sobrenatural, como si una llama interior la iluminara desde dentro. Y cuando habló, su voz pareció resonar no solo en la iglesia, sino en el alma de cada presente. El dolor en sus rodillas lo atormenta cada noche, dijo con suavidad, el que oculta incluso a sus más cercanos colaboradores, el que intenta aliviar con vino y oraciones, sin éxito. El rostro del obispo palideció. Era un secreto que guardaba celosamente, su debilidad, su cruz personal. Y hay más, continuó Citlali, sus ojos fijos en los del obispo. Un recuerdo que lo persigue, una niña hace muchos años con una marca similar a la mía, a quien no pudo salvar de la hoguera porque era joven y tenía miedo. El obispo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó en el hombro de uno de los sacerdotes, su respiración agitada, sus ojos súbitamente húmedos. ¿Cómo puedes saber eso?, susurró, tan bajo que solo Citlali pudo escucharlo. De la misma forma que sé cómo aliviar su dolor, respondió ella. No es magia ni brujería. Es un don que no elegí tener, pero que he elegido honrar. Y en ese momento, ante los ojos asombrados de todo San Lorenzo, colocó sus manos sobre las rodillas del obispo y cerró los ojos concentrándose. La marca en su frente palpitó con el ritmo de un corazón invisible y un suspiro colectivo recorrió la iglesia cuando el obispo, por primera vez en años, se irguió completamente, sin el más mínimo rastro de dolor en su rostro. El cambio en el obispo fue inmediato y visible para todos los presentes. Su rostro, antes tenso por el dolor crónico, se había suavizado. Sus ojos, que habían mirado a Citlali con recelo, ahora la contemplaban con una mezcla de asombro y reverencia. Dio unos pasos, probando sus rodillas recién sanadas, y una sonrisa de incredulidad iluminó su rostro austero. «Es un milagro», murmuró uno de los sacerdotes que lo acompañaban. El obispo levantó una mano, pidiendo silencio. La iglesia entera contuvo el aliento, esperando su veredicto. Declararía santa o bruja a la joven de la marca en la frente. «He visto sanadores en mi vida», comenzó con voz grave pero serena. «Hombres y mujeres que afirmaban tener el don de curar. Algunos eran charlatanes, otros simplemente médicos hábiles. Pero nunca…» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Nunca había experimentado personalmente lo que acabo de sentir». Se volvió hacia Citlali, que permanecía de pie con expresión tranquila, la marca en su frente ahora menos brillante, pero aún notable bajo la luz de las velas. «Este don», continuó, «no puede venir sino de Dios mismo, sea cual sea el nombre con que lo invoques. La Iglesia no condenará lo que trae sanación y esperanza a los que sufren». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la asamblea. Raúl, que había permanecido tenso durante todo el intercambio, sintió que sus músculos finalmente se relajaban. Lucía lloraba abiertamente, mientras Manuel, por primera vez desde que habían vuelto a ver a su hija abandonada, mostraba algo parecido a una sonrisa. Sin embargo, añadió el obispo, y la tensión regresó inmediatamente, este don debe ser guiado, protegido. La joven Citlali deberá recibir instrucción en la fe para asegurarnos de que su don se utilice de acuerdo con los preceptos de la Santa Madre Iglesia.
Raúl dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, Citlali lo hizo. «Con respeto, señor obispo», dijo con voz clara, «mi don no pertenece a ninguna fe en particular, viene de algo más antiguo, más profundo. Como el agua que brota de la montaña, no puede ser encauzada en un solo arroyo». El obispo la miró fijamente, evaluándola de nuevo. En lugar de enfadarse como muchos temieron, asintió lentamente. «Eres sabia para tu edad, Citlali. Quizás más sabia que este viejo que ha pasado su vida entre libros y oraciones». Se volvió hacia la congregación. «San Lorenzo ha sido bendecido con la presencia de esta joven. No cometeremos el error de rechazar lo que el cielo nos ha enviado, sea cual sea el nombre que le demos». Las palabras del obispo marcaron un antes y un después en la vida de San Lorenzo. El juicio a Citlali, que muchos habían temido sería el preludio a una condena, se convirtió en una celebración de reconciliación. El obispo, antes de partir, ordenó que se construyera un pequeño sanatorio junto a la iglesia, donde Citlali pudiera atender a los enfermos con mayor comodidad. «Hay lugares en este mundo», dijo a Citlali mientras se despedía, «donde el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado. Creo que tú, con esa marca que llevas, eres uno de esos lugares». Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de renovada esperanza. La epidemia, que ya había comenzado a remitir, finalmente desapareció por completo. Las familias que habían perdido seres queridos comenzaron el lento proceso de sanar sus corazones, mientras las que habían estado a punto de perderlos celebraban la segunda oportunidad que se les había concedido. Citlali, aunque agotada por las semanas de trabajo incesante, mostraba una serenidad nueva, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Dividía su tiempo entre el sanatorio, donde trataba a enfermos que llegaban ahora de pueblos cercanos, atraídos por los rumores de sus dones, y la cabaña que compartía con Raúl, donde seguía preparando sus remedios y enseñando a un pequeño grupo de jóvenes interesados en aprender el arte de la sanación. Fue durante una de estas sesiones de enseñanza cuando ocurrió algo inesperado. Mientras Citlali explicaba las propiedades de diferentes hierbas, una niña de unos 6 años que formaba parte del grupo levantó la mano tímidamente. «¿Yo también podría ser sanadora algún día?», preguntó con voz apenas audible. Citlali se arrodilló frente a ella, observándola con atención. Había algo en sus ojos, una chispa que le resultaba familiar. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con dulzura. «Xochitl», respondió la niña. Significa flor en la lengua antigua. Citlali sonrió. «Es un nombre hermoso. Y sí, Xochitl, creo que podría ser una gran sanadora si es lo que realmente deseas». La niña pareció dudar un momento. Luego, con un movimiento decidido, apartó el cabello que caía sobre su frente, revelando una pequeña marca rojiza, apenas visible en forma de luna creciente. El corazón de Citlali dio un vuelco. Era imposible, y sin embargo allí estaba, otra niña marcada por Yolotli, justo frente a ella. «Mi mamá dice que es una mancha de nacimiento», explicó Xochitl, «pero a veces, cuando estoy triste o asustada, siento que se calienta y me calma». Citlali, incapaz de hablar por la emoción, extendió una mano y tocó suavemente la marca de la niña. Al instante, sintió una conexión, como un hilo invisible que las unía. La marca en su propia frente comenzó a calentarse, no con el ardor doloroso que a veces acompañaba sus sesiones de sanación, sino con un calor agradable, reconfortante. «¿Quién es tu madre, Xochitl?», preguntó finalmente, aunque un presentimiento ya se formaba en su mente. «Elena Ortega», respondió la niña. «Y mi padre es Diego Méndez. Viven cerca del molino». Ortega, el mismo apellido de Lucía y Manuel, la misma sangre. ¿Era posible que el don de Yolotli corriera en la familia, manifestándose generaciones después? ¿O era algo más?
una señal de que su trabajo en San Lorenzo no era solo sanar cuerpos, sino unir lo que había sido separado, restaurar lo que había sido roto. Esa noche, Citlali compartió su descubrimiento con Raúl. El viejo guerrero escuchó en silencio, su rostro mostrando la misma mezcla de asombro y preocupación que ella sentía. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó finalmente. «¿Por qué otra niña con la misma marca en el mismo pueblo que me rechazó?». Raúl meditó antes de responder, sus ojos fijos en las llamas de la fogata que bailaban entre ellos. «Cuando te encontré en aquella roca», dijo al fin, «creí que era el destino, que Yolotli te había puesto en mi camino para que yo te protegiera. Ahora me pregunto si no fue al revés. Quizás tú fuiste puesta en mi camino para traerme de vuelta aquí, para cerrar un círculo que comenzó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera». Citlali asintió lentamente. Las palabras de Raúl resonaban con una verdad que sentía en lo más profundo de su ser. Durante años había visto su marca como una señal de su propósito: sanar, aliviar el sufrimiento. Ahora comenzaba a entender que era también una señal de conexión, un recordatorio de que todos los seres, todos los pueblos, todas las creencias formaban parte de un tejido más grande. «Debo enseñarle», dijo con determinación, «guiarla como tú me guiaste a mí, como doña Carmela lo hizo después, para que no tenga que descubrir su don en soledad, para que nunca sienta que es una maldición en lugar de un regalo». Raúl sonrió, una sonrisa que mezclaba orgullo y un dejo de melancolía. Su pequeña estrella había encontrado su propio camino, su propia luz, y aunque una parte de él siempre temería perderla, sabía que este era su destino: brillar no solo para él, sino para todos aquellos que necesitaban esperanza en la oscuridad. «Lo harás bien», dijo simplemente, «como siempre lo has hecho». Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno sobre San Lorenzo, Citlali sintió que un nuevo capítulo de su vida se abría ante ella. Un capítulo que no trataba de curar una enfermedad pasajera, sino de sanar heridas más profundas, las heridas del miedo, de la separación, del olvido de la conexión sagrada entre todos los seres. 5 años transcurrieron como agua entre los dedos, transformando a San Lorenzo de los Pinos en un lugar que nadie hubiera reconocido en aquellos días oscuros de epidemia y superstición. El pequeño sanatorio, junto a la iglesia, había crecido hasta convertirse en un centro de sanación conocido en toda la región. Personas de pueblos lejanos emprendían largos viajes para ser atendidos por la mujer de la marca sagrada, como llamaban a Citlali. Pero ella ya no trabajaba sola. A sus 23 años, Citlali se había convertido en maestra, guiando a un grupo de jóvenes aprendices en el arte de la sanación. Entre ellos destacaba Xochitl, ahora una niña de 11 años, cuya marca, idéntica a la de Citlali, aunque más pequeña, se había vuelto más pronunciada con el paso del tiempo. Su conexión especial era evidente para todos. Donde Citlali ponía una mano para sanar, Xochitl colocaba la suya poco después, aprendiendo no solo con la mente, sino con algo más profundo, más antiguo. Raúl, ahora un anciano de cabello completamente blanco, observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus días de caza habían quedado atrás, pero sus manos aún eran hábiles para tallar amuletos de madera que Citlali entregaba a los enfermos como símbolos de protección. Había encontrado su propio lugar en San Lorenzo, respetado no solo como el padre de la curandera, sino por su sabiduría, por las historias de los antiguos que compartía junto al fuego en las noches de invierno. La relación de Citlali con Lucía y Manuel había evolucionado lentamente hacia una reconciliación genuina. Nunca los llamó madre o padre.
Esos títulos pertenecían únicamente a Raúl y al recuerdo de la madre que nunca conoció. Pero había aprendido a verlos no como los que la abandonaron, sino como personas que, atrapadas en el miedo y la ignorancia, habían cometido un error terrible por el que habían pagado con años de remordimiento. Una tarde, mientras Citlali recolectaba hierbas en la ladera de la montaña con Xochitl a su lado, la niña hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Alguna vez perdonaste realmente a tus padres?, preguntó con la directa sinceridad propia de su edad. Citlali dejó de cortar las hojas de toronjil que estaba recogiendo y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. El perdón no es algo que ocurre de una vez, respondió finalmente. Es como un río que fluye constantemente, limpiando lo que encuentra a su paso. Algunos días fluye con fuerza, otros apenas se mueve, pero nunca se detiene por completo. Xochitl asintió, considerando las palabras con la seriedad que la caracterizaba. Mi abuela dice que tienes la sabiduría de alguien que ha vivido muchas vidas. Citlali sonrió. Tu abuela es generosa. Cualquier sabiduría que posea viene de aquellos que me enseñaron, mi padre Raúl, doña Carmela y Yolotli, que nos guía a ambas. Mientras regresaban al pueblo, Citlali notó una agitación inusual. Un grupo de jinetes acababa de llegar, y entre ellos destacaba la figura imponente del obispo don Alonso, cuya visita de años atrás había cambiado el destino de San Lorenzo. El prelado, cuyo cabello se había vuelto completamente blanco, pero cuya espalda seguía tan recta como siempre gracias a las rodillas que Citlali había sanado, desmontó con agilidad y avanzó hacia ella con una expresión grave. Citlali, saludó con una inclinación de cabeza, necesito hablar contigo en privado. La noticia que el obispo traía era inquietante. En las ciudades, la Santa Inquisición había renovado sus esfuerzos por erradicar lo que consideraban prácticas paganas. Sanadores tradicionales, curanderos indígenas y cualquiera que trabajara con métodos no aprobados oficialmente por la Iglesia estaban siendo investigados, algunos incluso arrestados. Hasta ahora te he protegido, explicó don Alonso, afirmando que tu don viene de Dios y que trabajas bajo la guía de la Iglesia. Pero han nombrado un nuevo inquisidor para esta región, un hombre que no conoce la misericordia ni la razón. Si descubre lo que realmente ocurre aquí, el sanatorio, tus enseñanzas, todo lo que has construido estará en peligro. Citlali escuchó en silencio, la marca en su frente pulsando con un calor que había aprendido a reconocer como una advertencia. ¿Qué sugiere que hagamos, señor obispo?, preguntó finalmente. Don Alonso suspiró, el peso de sus años y su posición visibles en sus hombros encorvados. Podrías venir conmigo a la ciudad bajo mi protección directa. Allí estarías a salvo, aunque tendrías que limitar tus prácticas a lo que la Iglesia considera aceptable. Raúl, que había insistido en estar presente durante la conversación, negó con la cabeza. Eso sería encerrar un águila en una jaula, por muy dorada que ésta sea. El obispo asintió con pesar. Lo sé, por eso he traído otra propuesta. Desenrolló un mapa sobre la mesa. Hay un valle, más allá de las montañas del este, donde la jurisdicción de la Inquisición es débil. Tierras que pertenecieron a los antiguos, donde aún se respetan las viejas formas. Podrías establecer allí un nuevo sanatorio, llevar a tus aprendices, continuar tu trabajo lejos de ojos hostiles. Citlali estudió el mapa, su mente trabajando rápidamente. ¿Y la gente de San Lorenzo? ¿Quién los atenderá si nos marchamos? Has enseñado bien, respondió el obispo. Algunos de tus estudiantes podrían quedarse, aquellos cuyas prácticas son menos llamativas. Y yo me aseguraré de que se envíe un médico competente. La decisión no fue fácil, pero en el fondo, Citlali sabía que era necesaria.
no solo por su seguridad y la de sus aprendices, sino por el futuro del conocimiento que había jurado proteger y transmitir. Los preparativos se hicieron en secreto durante las semanas siguientes. Solo los más cercanos a Citlali sabían la verdad. Para el resto, se trataba simplemente de un viaje para recolectar plantas medicinales raras en las montañas lejanas. La noche anterior a la partida, Citlali subió sola hasta la roca donde había sido abandonada al nacer, donde Raúl la había encontrado. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada que hacía brillar las gotas de rocío sobre la piedra como diminutas estrellas. Se sentó en silencio, dejando que los recuerdos y emociones fluyeran a través de ella. No los recuerdos de aquella noche, era demasiado pequeña para haberlos retenido, sino los que había construido a partir de las historias de Raúl, de sus propios sueños, de las visiones que a veces Xolotl le enviaba cuando la marca en su frente ardía con mayor intensidad. «He completado un círculo», murmuró a la noche, «y ahora debo comenzar otro». El amanecer la encontró de regreso en San Lorenzo, donde el pequeño grupo que la acompañaría ya estaba listo. Raúl, a pesar de su edad, había insistido en ir con ella. «Donde tú vayas, pequeña estrella, allí estará mi hogar», había dicho con una firmeza que no admitía discusión. Xochitl también los acompañaría con el permiso de sus padres, quienes entendían que el don de su hija necesitaba ser nutrido bajo la guía de Citlali. Otros 4 aprendices completaban el grupo, cada uno llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también semillas de plantas medicinales para comenzar nuevos jardines en el valle distante. Las despedidas fueron breves, cargadas de emoción contenida. Lucía abrazó a Citlali con fuerza, susurrando una bendición en su oído. Manuel, siempre más reservado, le entregó un pequeño cofre de madera tallada que contenía semillas de flores silvestres. «Para que algo de San Lorenzo florezca en tu nuevo hogar», dijo con voz ronca. El padre Sebastián, ahora un anciano de barba blanca, los bendijo a todos. «Donde quiera que vayas», dijo a Citlali, «llevas contigo no solo tu don, sino también el espíritu de este pueblo que has transformado». Mientras el grupo se alejaba por el sendero que llevaba hacia las montañas del este, Citlali se detuvo un momento para mirar atrás. San Lorenzo se extendía bajo la luz del amanecer, los techos de las casas brillando con el rocío, el humo de los primeros fuegos elevándose hacia un cielo que prometía un día claro. No era un adiós definitivo, se dijo. Los círculos siempre vuelven a cerrarse, de formas que no podemos prever. Quizás algún día, cuando el peligro hubiera pasado, regresaría. O quizás serían otros los que harían el viaje, siguiendo el llamado de Xolotl como ella lo había hecho. Tocó la marca en su frente, que palpitaba suavemente con un calor reconfortante. Luego se volvió hacia el este, hacia lo desconocido, hacia el futuro que aguardaba más allá de las montañas. «¿Lista, pequeña estrella?», preguntó Raúl, utilizando el apodo que le había dado cuando era una niña. Citlali asintió, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Lista, padre». Y así, con el sol ascendiendo a sus espaldas, la curandera de la marca sagrada inició el siguiente capítulo de su extraordinario viaje. Un viaje que había comenzado en rechazo y abandono, pero que continuaba en aceptación y propósito. Un viaje que le había enseñado que a veces lo que parece una maldición es en realidad el mayor de los dones. Mientras el grupo se perdía entre los árboles, una última mirada habría revelado algo notable. La marca en la frente de Citlali y la de Xochitl brillaban con la misma intensidad, como 2 estrellas guiando el camino hacia un amanecer que aún no podían imaginar. Y en San Lorenzo, en los años venideros, se contaría la historia de la niña marcada que trajo sanación donde había enfermedad, esperanza donde había desesperación, y que demostró que el verdadero milagro
no estaba en la marca que llevaba en la frente, sino en el corazón valiente que latía debajo.